Vamos a iniciar el webinar del día de hoy, que tiene el nombre de Prácticas Ambientales Empresariales para mejorar la eficiencia y la rentabilidad. Este webinar está a cargo de la especialista Carla Sanabria Méndez, quien es máster en Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional, además de ser comunicadora social de la Universidad de Costa Rica. Tiene una especialización en gestión de la sostenibilidad del INCAE y la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Además cuenta con una amplia experiencia en el manejo de proyectos ambientales, sociales, gestión de indicadores y planeación estratégica. Entonces los voy a dejar con doña Carla para comentarles también que la grabación del webinar se les va a estar pasando. Y las consultas, al final vamos a tener un lapso de unos 15 minutos para consultas que las pueden ir haciendo por medio del chat. Listo, Carla, son todos suyos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos y todas. Es un gusto poder compartir con ustedes en este momento. Esperemos, como le decía Catherine, que no llueva así torrencialmente, ¿verdad? Pues ya está lloviendo aquí por mi casa, pero creo que se escucha bien. Ahí si no me avisan para poder yo explicar mejor. Para dar inicio a esta charla es importante entender que cuando uno establece un modelo a nivel empresarial, puede ser una empresa pequeña, una empresa grande, debe tener una conciencia de que debe estar alineado con la gestión del negocio. A veces la gente dice que los temas ambientales o los de ecoeficiencia son solamente para empresas que están relacionadas con este tópico, pero realmente no es así. Realmente nosotros tenemos que hacer un análisis y generar desde un inicio un modelo de sostenibilidad, como lo están viendo acá en el cuadro, para que de ahí hacemos un diagnóstico con las partes interesadas. Nosotros en este sector de la sostenibilidad le llamamos al proceso un proceso de materialidad, que es analizar de manera esquemática bajo una normativa internacional todas nuestras partes interesadas y así poder también definir cuáles son los temas de interés de la organización y cuáles son los temas que también son de interés para esas partes interesadas. Este proceso puede ser un poquito largo y tedioso en algunos momentos, pero es fundamental para establecer posteriormente cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir en varios temas, pero uno de ellos es el tema de eficiencia o ecoeficiencia o la parte ambiental. Posterior a este diagnóstico, se establecen cuáles de estos temas que salieron ahí realmente materiales o importantes o relevantes van a estar asociados con las tres dimensiones de la sostenibilidad de una empresa. Todas las empresas tienen impactos y todas absolutamente lo tienen en estas tres dimensiones. Una cosa es que no se haya entendido y otra cosa es que no existan, pero en todas las empresas existen esos impactos. Vamos a tomar el tema ambiental. Entonces, cuando empezamos con la dimensión ambiental, alineado con lo que ya nos dijo el sector empresarial, nuestra propia gente, nuestros grupos de interés, trabajamos alineados con el plan estratégico de la empresa. Y aquí es el primer punto que debemos aprender. Nosotros no podemos trabajar desalineados del plan de trabajo de la organización. Si no, estaríamos haciendo un proyecto o una iniciativa que no tiene nada que ver con el norte hacia donde va la organización y muy probablemente pierda vigencia o se convierta en algo de moda muy pasajero. Entonces tiene que estar alineado. En el caso, por ejemplo, de nosotros en la organización, yo tengo 15 años al menos de trabajar en este proceso y ha sido largo y además a pesar de los cambios de estructura y cambios de dirección y de jefaturas y de juntas directivas, siempre se ha sostenido. ¿Por qué? Porque lo hemos logrado alinear con el plan estratégico de la organización. Cuando llegamos a este proceso inicial, ¿verdad?, que es definir cuál es la estrategia general, nos va a salir la pregunta de por qué implementar o gestionar o incorporar un modelo ecoeficiente en la organización. ¿Será necesario o no será necesario? Esta pregunta nos la hicimos varias veces a lo largo de todo el proceso en nuestra organización también, y las respuestas o las causas principales, vamos a ir primero a los antecedentes, se pueden resumir en estos 4 que les voy a mencionar. Primero, hay una toma de conciencia interna de los problemas ambientales.
Esto es muy importante porque siempre hay un sector de la organización, por más pequeño o más grande que sea, inclusive a nivel individual, muchos profesionales independientes me han hecho esta observación, me dice, Carla, yo tomé conciencia de que lo que yo hacía estaba impactando de manera negativa al ambiente, inclusive a veces no lo veía ni por el ambiente, lo veía en tema de costos. Y empecé a entender que algunas prácticas que yo estaba haciendo no eran las adecuadas y que con solo cambiar algunas prácticas podía reducirme costos. Y paralelamente estos tenían un impacto ambiental. Luego descubrimos también en todo este periodo que hay temas como las oportunidades de nuevos negocios. ¿Qué más que lo que está pasando ahorita, verdad? Tenemos una pandemia, un tema mundial, o sea, no pasa en un pueblito ni en un solo país, sino que tenemos un reto mundial sobre algo que no podemos controlar, pero que definitivamente todos ustedes y nosotros nos damos cuenta que genera nuevas oportunidades de negocio. Así como algunos negocios se vieron muy afectados, muchas áreas se vieron muy afectadas, empresariales, ¿verdad? Se vieron muy afectadas, también algunos han logrado reinventarse, han logrado definir y cosas que esperamos que sucedieran por mucho tiempo, por ejemplo, la reinvención de los servicios a domicilio, ¿verdad? A veces uno pensaba, no sé si a ustedes les pasaba, pero en algún momento uno pensaba que por qué no tal cosa me llegara hasta la casa, ¿verdad? O X o Y, cuando uno está muy ocupado y sobre todo ahora en el tiempo de que algunas empresas ya tienen más fácilmente el teletrabajo. Pues la pandemia nos dijo, tómelo ya o déjelo, ¿verdad? Y ahora la mayoría de servicios te llegan a la puerta de la casa, por diferentes razones. Igual en el tema ambiental. En muchas organizaciones se han dado cuenta que perdieron negocios importantes o clientes importantes o alianzas importantes para mejorar su productividad porque no tomaron la decisión de implementar buenas prácticas. Les cuento un ejemplo que nos pasó hace muchos años. Vamos a ver, pueden ser unos 12 años atrás, cuando nosotros empezamos con este modelo, obviamente estábamos investigando, era muy nuevo en Costa Rica, era cómo implementarlo, era más fácil entenderlo en otros gremios, en otras empresas, en otros nichos de mercado, pero en un banco la gente no entendía muy bien cómo generar un tema de coeficiencia. Pues resulta que entonces llegó en ese momento, recuerdo hace muchos años, un directivo de un banco en Alemania que traía un capital semilla para proyectos. Y le habían hablado maravillas de Costa Rica, le habían hablado muy bien de los bancos del Estado y que eran seguros y tal. Y cuando llegó a hacernos la propuesta, era bastante dinero que traía como capital semilla, pero necesitaba que existieran productos y servicios financieros verdes. Y ahí todo el mundo dijo, ¿qué es eso? ¿Verdad? Dio un tiempo de espera para poder invertir y no pudimos gestionar porque el país y en ese momento la banca, ni siquiera nosotros, ni ningún otro banco, ni público ni privado, estaba claro qué era eso. Entonces ahí perdimos una oportunidad de negocio muy buena por no tener un modelo de coeficiente y un modelo direccionado a triple utilidad y una de sus dimensiones fuera ambiental. Luego, otra de las causas por las cuales implementar un modelo coeficiente es la estrategia de las organizaciones. Si ustedes se dan cuenta ahora, precisamente este es un contexto país, un contexto mundial muy enriquecedor para sacar provecho, ir tomando lecciones de lo que podemos hacer y lo que debemos hacer de manera inmediata. ¿Por qué? Porque las organizaciones que han implementado estrategias de sostenibilidad de una manera más formal, y no a manera de moda, sino más formal, de verdad metiéndola dentro de todo su modelo, han logrado sobrevivir y más bien sacar provecho de las crisis. Entonces, empezamos a detectar que las estrategias de sostenibilidad, y entendamos sostenibilidad como los 3 pilares, la parte ambiental es solo una patita de la sostenibilidad, también generaba un alineamiento con, parece mentira, pero con sostener al negocio, como lo dice la palabra sostenibilidad, a lo largo del tiempo y no solamente en un momento. Luego, otra de las causas también del marco normativo. En Costa Rica, como ustedes han visto, existe un marco normativo enorme, ¿verdad? En temas ambientales, inclusive es amplísimo y nos ha sucedido que mucha gente lo desconoce.
Hay muchos incumplimientos que se dan en organizaciones pequeñas y grandes, públicas y privadas, por desconocimiento de la ley. Y lo que se ha hecho últimamente es hacer una investigación y hay muchísimas plataformas que nos brindan las posibilidades de que nosotros podamos cumplir adecuadamente. Esto también nos pasó a nosotros como organización. Empezamos a revisar que había una serie de legislación, al menos imagínense que ahorita tenemos alrededor de entre 35 y 40 leyes y decretos y normativas diferentes que le aplican a todos los bancos del Estado y a los bancos privados también, y que en su momento eran desconocidos, sencillamente porque era un tema que no salía todos los días a reducir. Entonces, todo esto nos ha permitido volver a retomar, alinearnos como una organización seria que somos. Igual, muchas de las empresas que han empezado, y todas las empresas pequeñas, muchas empresas pequeñas, muchas pymes han tomado la decisión de iniciarlo desde su negocio y han ido alineados y han evitado una serie de riesgos e incumplimientos desde el inicio. Porque esa es otra falencia. Creer que las buenas prácticas ambientales se aplican o se deben aplicar cuando ya usted tiene un negocio consolidado o un negocio que le genera muchas utilidades. Si usted empieza desde el inicio bien, va a crecer bien. Entonces, esto es importante aplicarlo desde un inicio. ¿Qué hicimos con todo este proceso? Bueno, ya nos dimos cuenta que había acciones, ¿verdad? Que nos estaban, causas que estaban provocando que las organizaciones y las instituciones también, las empresas, empezaran a implicarse en modelos de ecoeficiencia mucho más eficientes realmente y alineados. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos iniciales son realizar un diagnóstico de prácticas ambientales. ¿Por qué esto es indispensable? Y es ¿cómo lo explico? Parece lógico, pero es el mayor error en toda mi experiencia. Tengo 26 años de trabajar, de experiencia laboral en diferentes lugares, inclusive como empresaria también. Y esto ha sido el común denominador. Las personas asumen o lideran procesos sin diagnósticos. A veces inclusive sin estudios de mercado, se lanzan a generar una empresa, ¿verdad? Y esto lo que implica es un doble esfuerzo porque no sabes realmente para dónde vas. La organización está empezando, por eso les digo que es mucho mejor porque va alineada desde el inicio hacia dónde quiere ir. Las que ya existen, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, pero eso se logra con datos. Si hay algo que yo quiero dejar claro acá este día, es que las prácticas de eficiencia o ambientales en una organización no se generan por el amor al arbolito o por el amor al ambiente o por el amor a la biodiversidad. Se generan basadas en datos. Y esos datos tienen que ser consistentes, verificables, eficaces y comparables. Si no, no hay manera de gestionarlo. Entonces, el diagnóstico en cualquier organización va a ser la principal herramienta para que se empiece a establecer cuál es la estrategia de eficiencia y rentabilidad que va a tener la organización desde el punto de vista ambiental. Cuando se hace el diagnóstico, hay varias metodologías para establecer un diagnóstico, dependiendo también de qué tipo de organización es, pero todas van a terminar en que se van a establecer lo que nosotros hemos llamado aspectos ambientales significativos. Porque hace poco, en otra anécdota que les voy a contar, me pasaba que algunas personas me decían, estamos analizando unos proyectos, y me decían, no, pero es que este proyecto no tiene ningún impacto ambiental. Y he escuchado mucho eso, o esta organización no genera ningún impacto ambiental. Y yo todavía me extrañaba de pensar que en el siglo en el que estamos, ¿verdad? Nosotros todavía creamos que hay prácticas o que hay empresas o que hay proyectos que no tienen impacto al ambiente. Si el simple hecho de nosotros amanecer y respirar, estamos ya generando un impacto, ¿verdad? Entonces, pueden ser impactos negativos, pueden ser impactos positivos. Y ahí es donde también tenemos que ver que todas las actividades del quehacer humano, todas, absolutamente todas, tienen un impacto ambiental. Algunos pueden ser muy negativos, otros neutrales y otros positivos, pero no hay ninguna que no lo tenga. Entonces, este diagnóstico nos va a poder permitir como empresa, como organización o como persona inclusive,
establecer cuáles son las prioridades a donde voy a atacar. Porque muy probablemente, ojalá, todas las empresas fueran súper ordenadas y todo fuera perfecto y todo funcionara a las mil maravillas y todo funcione como se estableció en el plan inicial y se cuente con los recursos y todo eso que nunca pasa, ¿verdad? Que tenemos plan A, B, C y D por lo mismo. Cuando esa situación se da, tenemos que trabajar seleccionando cuáles son los impactos principales para poder establecer una una estrategia con una serie de actividades para nosotros poder iniciar el trabajo. Si no, no se va a poder atacar todo. En la experiencia que yo he tenido en diferentes organizaciones, algunos directores o ejecutivos de alto nivel querían trabajar toda la matriz de impactos que se había desarrollado o se había diagnosticado. Es humanamente imposible, tendrás que tener muchos recursos disponibles, tanto el personal técnico como los recursos financieros para atacar todo. Por eso los aspectos ambientales significativos del diagnóstico son los que nos empiezan a dar la primera línea de dónde tengo que atacar. De esos aspectos ambientales, lo que se hace es una clasificación para empezar a atacar aquellos que son de mayor impacto y los que pueden ser más viables de ejecutar. Entonces, como les digo, hay muchas metodologías para trabajar esto y el día de hoy no vamos a profundizar en el diagnóstico, pero sí vamos a tocar esos puntitos de que son importantes ese diagnóstico como el primer paso. El siguiente paso es que cuando ya yo establecí cuáles son los aspectos ambientales significativos que mi empresa y mi organización debe gestionar para ser más rentable y más eficiente, tenemos que hacer la planificación de los proyectos y las iniciativas. Aquí es donde hago un gran paréntesis porque si nos damos cuenta, normalmente las organizaciones empiezan por ese paso, por el paso de generar un programa. Cuando les dicen, ahora es muy común que les digan, bueno, metámonos en temas de responsabilidad social, otros le llaman sostenibilidad, metámonos en proyectos verdes y generen ideas de cómo. Salen ese montón de ideas y ese montón de proyectos y ese montón de iniciativas, pero no están alineadas con nada. Son muchas buenas voluntades, ¿verdad? Y muchas buenas intenciones, pero que no están alineadas a un diagnóstico. Y en ocasiones ni siquiera están alineadas con el quehacer de la empresa, de la organización. ¿Verdad? Inclusive, como les vuelvo a decir, hasta personalmente hay profesionales individuales que han trabajado este tema para sus propios servicios que ellos brindan y me dicen, Daisy, me puse a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que yo realmente ofrezco. Entonces, tiene que haber ese diagnóstico para generar la planificación de los proyectos y las iniciativas. Cuando ya se definen cuáles proyectos van a atacar la disminución de los impactos, porque para eso son, para disminuir impactos, no son para salir en la foto, ni para salir en la televisión, ni en el radio, sencillamente es para atacar y disminuir los impactos y disminuir los riesgos que tiene la organización. Ahora vamos hablando de un tema que normalmente no se habla cuando estamos hablando de temas ambientales, que es precisamente para qué se gestiona o para qué se implementa una estrategia de sostenibilidad y esa patita que es del tema ambiental, ¿para qué se genera? Muchas veces y hace años era lo que se veía para salir bonito en la portada de la revista tal o para decir que somos muy buenos ambientalmente. Realmente eso pasa de moda, son recursos que se invierten en algo que es pasajero, que es efímero. Si usted realmente tiene claro cuáles son sus aspectos ambientales significativos, entonces usted va a entender a dónde tiene que atacar para disminuir los riesgos. Está total y completamente relacionado con los riesgos. Ok, entonces cuando ya tiene los proyectos y las iniciativas, tiene que asegurarse que estén acoplados con los objetivos estratégicos de la organización. ¿Y por qué digo esto? Se los digo así honestamente. ¿Por qué? Porque nos ha pasado muchas veces que las iniciativas están preciosas, están bien alineadas, bien escritas, se logra determinar el proyecto y la iniciativa, inclusive deja de ser un proyecto para convertirse en un proceso ya operativo normal de la organización, lograron colocar indicadores, metas, todo suena muy bien, pero a largo plazo no está relacionado con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces volvemos a perder todo ese tiempo y esa inversión y al final los resultados se disipan. Entonces tiene que estar sí o sí alineado y acoplado con los objetivos estratégicos.
Si la organización no ha definido objetivos estratégicos, entonces hay que empezar por ahí primero, que es la parte de la estrategia de sostenibilidad de la organización, que incluye objetivos estratégicos a largo plazo. ¿Verdad? Entonces, cuando ya tenemos este marco hecho, vean que apenas vamos por los 3 pasos iniciales, nosotros podemos determinar cuáles son aquellas áreas más de mayor interés o de mayor visibilización o de mayor impacto. Yo aquí le estoy poniendo 4 ejemplos que son los que normalmente salen en las organizaciones en temas de eficiencia y eficacia empresarial relacionada con la gestión ambiental o con la ecoeficiencia. Tiene que ver mucho el primer punto y es el más importante y es al que menos seguimiento se le da en las organizaciones y es la administración integral de los recursos empresariales. Normalmente el gerente o el administrador de una empresa se fija mucho en la rentabilidad y en la eficiencia versus la colocación de productos o servicios. Pero algunas veces, ya algunos que están más preparados, se empiezan a medir si esa eficiencia está relacionada con el uso de recursos institucionales que a veces se ponen a disposición muy fácilmente de las organizaciones, pero no se cuantifican. Cuando es una empresa más pequeña, es mucho más manejable desde el inicio. Y les cuento que he tenido casos de empresas pequeñas muy desordenadas, ¿verdad? Empresas grandes muy desordenadas, pero también he tenido pequeñas y grandes muy ordenadas, que este simple punto, el inicio de administrar integralmente los recursos empresariales, no lo ven en su momento relacionado con el tema ambiental. Pero cuando empezamos a agregarle los indicadores ambientales a esto, empiezan a entender y a tener una razón por la cual administrar y gestionar. Vamos a poner un ejemplo muy específico. Casi todas las empresas utilizan energía, electricidad, papel, que va relacionado directamente con las tintas, combustible, que son 5 de los factores casi que en común que hay en todas las organizaciones. Entonces, si usted no tiene una buena métrica de eso, ¿qué pasa? Si usted es una empresa pequeña, puede que tenga un poquito más de control, ¿verdad? Pero aún así, como hablaba el video anterior, los pequeños gastos se van en esas cositas pequeñas que no mido y que no gestiono adecuadamente, ¿verdad? Que no tengo relacionado como un tema de impacto. Cuando empezamos a verlo, no solamente a nivel monetario, sino que lo empezamos a ver también en el impacto que como ciudadano corporativo generamos en nuestra comunidad, en nuestra provincia, en nuestro país y a nivel mundial, empezamos a entender, porque yo he tenido la dicha de trabajar en empresas pequeñitas a empresas grandes, y en algún momento creíamos que porque la empresa tenía plata para pagar esos recursos, no tenía por qué preocuparse en hacer más eficiente el proceso. Cuando empezamos a entender que, por ejemplo, una organización como la nuestra no necesita recurso hídrico para generar una cuenta corriente o para generar una tarjeta, etcétera, etcétera, pero sí estábamos gastando 3 veces más de lo que se gasta en una casa, por ejemplo, por persona, dijimos, hay algo que está mal. Antes solo veíamos los colones, ¿verdad? Solo veíamos la cantidad de dinero que se gastaba, mientras que cuando ya lo cuantificamos en temas ambientales, ya le decimos a una persona, disculpe, pero es que usted está gastando por empleado 6,000 litros mensuales de agua. Ven la diferencia. Entonces usted dice, wow, pero yo no soy una empresa ni una fábrica que necesita el agua para el proceso productivo, soy una empresa de servicios que estoy gastando tanto. Inicialmente en la factura, sobre todo en este país, el agua es muy barata, aunque mucha gente se queje, pero comparado con otros países, el agua es muy barata. Entonces, si usted lo compara con con el gasto que estás haciendo, realmente es un tema donde usted empieza a hacer conciencia de que realmente estás haciendo esto de una manera responsable. No es solamente lo que usted paga en la factura, sino lo que usted tiene que pagar también por hacer uso de esos recursos. Luego viene, y ese por eso es el más importante, porque es el más invisible en todas las empresas. Es
el que se va gestionando ahí, se va dividiendo y se va diluyendo a lo largo de todos los recursos institucionales. Nosotros cuando empezamos a entrar seriamente a este tema, hemos logrado en los últimos 6 años, por lo menos un poquito más, tal vez en los últimos 10 años, una reducción de más de 1.000 millones de colones. Es demasiada plata. Y no estamos hablando de cambio de tecnología, estamos hablando realmente solamente de mejorar el uso adecuado de los recursos, de gestionar que lo que se está utilizando sea lo que se necesita y no tener almacenado por si acaso, ¿verdad? Entonces, solo eso ha generado una eficiencia de 1.000 millones, entonces se los brinca a nadie fácilmente. Luego el otro tema, venimos al tema de gestión de residuos. La parte de gestión de residuos no es, a ver, es el punto negro en la Costa Rica verde, ¿verdad? Porque Costa Rica es conocida a nivel mundial por muchas de sus estrategias ambientales, las empresas ya son reconocidas por el tema de coeficiencia, pero el tema de gestión de residuos es nuestro puntito negro en la hoja blanca. A ver, es un tema que si usted lo ve a nivel de inversión y de retorno a la inversión, inicialmente no le ve por dónde va a retornar la inversión. Pero cuando usted empieza a entender que su impacto en la gestión de residuos es adecuada y es lo que va a generar una mejor salud pública, es lo que va a generar nuevos negocios, nuevos emprendimientos, que el 70 al 85% de lo que generamos en residuos por compras mal hechas podría haber sido evitado o inclusive reutilizado, empezamos a entender que no es basura. Y ahí es donde hacemos una diferencia. Por eso se llaman residuos, porque es lo que queda después de la utilización de algo. Si yo desde el inicio compro bien, si soy una empresa, un empresario, una organización que yo entiendo la responsabilidad de hacer un consumo responsable en mi organización, no solamente voy a ser rentable, porque estoy comprando única y exclusivamente lo que realmente necesito para trabajar, sino que además no estoy generando residuos que le cuestan al país muchísimo trabajarlos. Porque, y hago un paréntesis aquí, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos hablan de que nos quieren poner un relleno sanitario en el residencial o cerca del lugar donde vivimos, les aseguro, no los veo, pero les aseguro que si yo les digo, levanten la mano, ¿cuántos quieren un botadero de basura o un relleno sanitario, palabras bonitas, al lado de su residencial? La mayoría va a decir que no. Pero cuando nosotros decimos, bueno, ¿y quiénes son los responsables de que eso llegue ahí? Todos nosotros. Y de que no sea un tratamiento adecuado de primer mundo esa gestión de residuos. ¿Por qué no empezamos a hacerlo de manera responsable de las organizaciones? Este proceso a nosotros también nos ha ayudado, ya con 15 años de experiencia, a reducir, para decirles algo, antes comprábamos 500,000 resmas de papel al año. Ahora, de 500 hojas cada resma, ¿verdad? Para que multipliquen. Con entender que la gestión de residuos no es el reciclaje es la última parte de esto. Al entender que tenemos que hacer un consumo responsable, pasamos de 500,000 resmas a menos de 20,000. Es demasiada la diferencia. Y usted dirá, bueno, pero es que para un banco pagar la diferencia en millones de colones, que eso implica tal vez no sea tanto. Sí, efectivamente, tal vez no sea tanto, pero le sumo a esto lo que ya ahorré en lo anterior y empiezo a ver que cada 5 vale. Y si usted es un empresario o una empresaria eficiente, va a saber que cada colón sí tiene un sentido de ahorro. ¿Por qué? Porque va a ser la posibilidad de que usted se sostenga en el tiempo, pueda tener mejor tecnología, pueda hacer inversiones, pueda colaborar o aumentar, digamos, el valor de su recurso humano, poder pagarle mejor, poder tener aquellos, retener talentos con ciertas bonificaciones, etcétera. Entonces te hace más rentable desde el proceso que usted inicia comprando inteligentemente. El tercer punto tiene que ver con lo que nosotros hemos llamado, o que está de moda, ¿verdad? En muchos lugares, que es la carbono neutralidad o el proceso de descarbonización de la economía. Para algunos, no sé si conocen el término, la carbono neutralidad básicamente se basa, voy a tratar de decirlo en palabras muy sencillas, es medir mis impactos
ambientales bajo una fórmula que hay comparativa internacional para poder todas las organizaciones compararse, medir qué acciones tomo para reducir ese impacto y lo que ya no pueda disminuir, compenso a través de ciertas metodologías y ciertos bonos que puedo hacer para quedar en carbono cero. Por eso se llama carbono neutralidad, ¿verdad? Es quedo neutro. Pero resulta que este modelo, aunque todavía hay gente que no lo entiende y empresas que no entienden, porque hay que hacer un proceso adecuado, no es sencillamente como al inicio, que uno medía las emisiones, pagaba y ya, ¿verdad? Rezó, pecó y empató. No. Realmente ahora hay que hacer un esfuerzo y una demostración completa de cómo usted está reduciendo y siendo eficiente en la organización para ganarse ese certificado, ¿verdad? O sea, no es sencillamente le pago a alguien para que me dé el certificado. Con ese proceso de carbono neutralidad ha venido muchos años trabajándose. En organizaciones pequeñas es un poco más fácil, en organizaciones grandes es más complejo porque entre más cantidad de edificios y más cantidad de gente, pues obviamente hay más cantidad de procesos y más cosas por mejorar. Entonces hemos ido haciéndolo paulatinamente, pero resulta que el avance del tiempo, la tecnología y el impacto que hemos generado por no darle importancia a la eficiencia o la ecoeficiencia en las organizaciones ha hecho todo este desastre que vemos ahorita en ambiental, ¿verdad? En la parte ambiental, que mucha gente todavía se atreve a negarlo y gente dice todavía que no hay impacto, que no hay cambio climático, que es un cuento, que ¿verdad? De empresarios, bueno, yo me reservo mis opiniones, ¿verdad? Pero ese proceso ya no es suficiente. Ya no es suficiente ver cómo me impacto, cómo disminuyo y luego cómo pago la diferencia. No, ahora es cómo desde el inicio mi gestión, mi organización, mi empresa no genera impactos o genera los menos impactos posibles. Por eso se llama descarbonización, porque quiere decir que desde el inicio yo pienso en cómo entrarle a mi proceso productivo de una manera más sensible, más directa y más responsable con lineamientos ambientales desde el inicio, para ponerlo como en palabras más sencillas, ¿verdad? Entonces es cómo descarbonizamos la economía desde el inicio. Lo que ya está, tenemos que disminuirle y cambiar la forma en que se hacen las cosas. Pero lo que va a empezar, tiene que empezar bien desde el inicio. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es la parte de productos y servicios de triple utilidad. Recordemos que tenemos en todas las organizaciones, vendemos productos o servicios. Bueno, ¿cómo nosotros le estamos agregando ese componente ambiental? Voy a hablar solo de la parte ambiental, pero cuando hablemos otro día, en otra charla, de todo lo que es la sostenibilidad integrada al negocio, estaríamos hablando de la parte económica y la parte social también. Ahorita me voy a enfocar en la parte ambiental. ¿Cómo hacemos? Hemos escuchado a nuestros grupos de interés, a nuestros clientes, hemos escuchado a las nuevas generaciones, los millennials, los Z, todos los que vienen nuevos, tienen muy claro este punto, ¿verdad? Quieren servicios expeditos, pero quieren que sean de menor impacto ambiental. ¿Cómo estoy generando yo que mi empresa sea eficiente? ¿Cómo estoy buscando yo alineamientos, alianzas estratégicas, proveedores que tengan en mi línea, en mi cadena de valor, prácticas ambientales que me ayuden a que mis productos y servicios sean más eficientes? Al inicio había una crítica muy fuerte porque normalmente estos productos, como requieren de otras inversiones, de otros trabajos y de otras estrategias, salían mucho más caros. Pero ya la nueva normalidad, como le digo yo ahora a este proceso que estamos viviendo, nos dice, por ejemplo, que mis productos y servicios tienen que adaptarse a la gente que va a hacer más teletrabajo, por ejemplo. O me dice que tengo que entender que hay un grupo de la población que sí está sensibilizado a comprar, pongamos el caso de productos orgánicos, un poquito más accesibles, o productos que sean biodegradables, o productos que sean de menor impacto ambiental. Entonces, yo no puedo seguir produciendo ni generando servicios sin escuchar lo que está pasando en el entorno. Como banco nos pasó igual, tuvimos que generar una serie de líneas de crédito, una serie de productos para un banco que normalmente es muy tieso, ¿verdad? Porque los productos son los mismos, son commodities en general. ¿Cuál era la diferenciación? ¿Qué valor agregado? Resulta que sacamos hace 8 años la tarjeta verde,
que sencillamente hicimos una alianza con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal para generar que 10% de la utilidad de esa tarjeta se vaya directo a ese fondo, que es un fondo que va a preservar el tema de biodiversidad y una serie de servicios asociados a esas zonas que están en protección bajo ese fondo. Sonaba precioso al inicio, nadie lo entendía. Hoy por hoy, sin publicidad, la tarjeta más colocada del Banco Nacional. ¿Por qué? Porque hay un sector de la población que dijo, sí, yo la quiero. Y ellos no están dando plata, es el banco el que la da. De su comisión da el 10%. Entonces, empezamos a escuchar que la gente está diciendo algo, ¿sí? Y empezamos a decir, bueno, no me gano el 100% de la comisión en esta, me lo gano en otras tarjetas, pero esta te está atendiendo un nicho de mercado que me está diciendo, yo quiero seguir consumiendo ese producto. Todo esto al final, si lo vemos, tiene que estar alineado con los procesos y los procedimientos. Si no, de nada sirve. Realmente ven cómo tiene que ver con la estrategia global de la organización, con la visión estratégica de los líderes, y esto no puede empezar en un departamentito allá abajo o porque una persona ahí se le ocurrió empezar con eso. Realmente la eficiencia de la organización en temas ambientales tiene que ser tomada por el líder o la persona que, ¿verdad? El CEO o el presidente o la presidenta de la organización, con una manera seria y con una estrategia vertical para que realmente, vertical y horizontal a lo largo de todo y trazable a lo largo de todos los procesos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Agregarle a todo esto indicadores, metas ambientales para que el global pueda servir como un tema de coeficiencia. Estas métricas y la gestión de resultados, para ir ya cerrando, nosotros, esta es la parte más importante. Después de iniciar, de hacer un diagnóstico para realmente saber dónde nosotros estamos trabajando y hacia dónde debemos trabajar, lo que sigue es realmente todo el proceso de métricas y gestión de resultados. Este proceso no es un proceso simplemente cualitativo, tiene que ser cuantitativo. Si usted no tiene indicadores y no tiene metas, no hace análisis e interpretación de resultados o de datos, la eficiencia no la va a poder medir. Es exactamente como el ejecutivo más importante del área financiera de su organización, ahora le va a poner un poquito, un sombrero verde y le va a decir, bueno, ¿cómo hacemos eficiente esto, pero además que sea verde? Entonces, las métricas y la gestión de resultados es la clave del éxito para seguir avanzando con una organización que sea eficiente. En los resultados comparativos interanuales, ustedes van a ver realmente resultados si los empiezan a llevar desde un año base. Puede haber cambios de timón, cambios de metodología, de cómo va a trabajar, pero si usted lleva datos, siempre va a poder dar resultados. Entonces, yo hoy les hablo de estos 1.000 millones, porque tengo los datos desde el 2005 y aún no se llevaban todos completos. Desde el 2016 los llevamos para 165 edificios. Entonces, ahora ya podemos ir depurando más y más y más esas líneas pequeñas en una organización tan grande, con tantos rubros contables, que podemos ir mejorando. Pero sin los datos y sin el análisis de esos datos, no hubiéramos podido hacer eficiente este proceso. El cierre final, ¿verdad? Es muy bonito todo esto, muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a seguir diciendo? ¿Y cómo tiene éxito una estrategia de estas? ¿Cómo hacemos rentable realmente una organización? Comunicando y haciendo rendición de cuentas. Este punto, y quiero que sea muy profesionalmente tomado, porque a veces la gente, vuelvo a decir, no tengo nada con salir en los periódicos y en las fotos principales de portadas de revista. Lo que quiero decir es que eso no es lo único que hay que hacer. Realmente la comunicación tiene que ir a todo nivel. Yo tengo que identificar, si en el primer paso que tuve fue identificar a las partes interesadas, entonces en ese paso yo tengo que ir igualmente a contestarle a esas partes interesadas lo que me dijeron que estaban averiguando o querían que trabajáramos. Tengo que buscar los mecanismos. Yo no puedo llevar nada más, mandar un mensaje masivo y decirle, todos, esto fue lo que hice, porque cada uno va a entender a su diferente. Yo no puedo llegar al gerente general de un banco a hablarle de cuántos arbolitos y cuántos CO2 disminuí, pero sí le puedo decir cuánto eso equivale en ahorros para la organización, ¿verdad?
monetarios, en dólares, en colones, en la moneda que se necesite. Yo tengo que adecuar mi lenguaje de comunicación a esas partes interesadas para que la estrategia tenga validez y tenga efectividad y me crean para los siguientes proyectos que voy a hacer. La rendición de cuentas. Mi experiencia me dice que usted trate de entrarle a proyectos con etapas. Si usted agarra un proyecto muy grande, a muy largo plazo, muy probablemente en el camino se quede y pierde credibilidad. Si usted agarra el proceso y lo va trabajando por etapas, cada etapa la va comunicando, va rindiendo cuentas sobre esa etapa, va a ser más creíble y le va a dar más oportunidad de continuar. Entonces, cuando usted tiene partes interesadas, identifica las partes, identifica las formas en que lo van a comunicar y por último, vuelve a empezar el proceso con toda la realimentación que le dieron en la parte de rendición de cuentas. Rendir cuentas no es nada más una comunicación unidireccional. Rendir cuentas es escuchar esas partes interesadas en qué fue lo que le estuvieron diciendo. Entonces, esto es un resumen realmente, y aquí les pongo unos pequeños ejemplos, y con esto termino, de cuáles son algunas prácticas que se han implementado en organizaciones para aplicar esto del tema de la eficiencia y la rentabilidad en las organizaciones con prácticas ambientales. El teletrabajo definitivamente se ha convertido en una de las herramientas. Las políticas y valores ambientales, esto es fundamental. Si la organización no pone como pilares estratégicos una política o valores ambientales, lo que van a estar haciendo son proyectos aislados, frustrando a la gente que está a cargo de esos proyectos, ¿verdad? Porque llega el momento en el que tocan con pared a cada rato, no va a estar transversal en la organización. Sistemas de evaluación sostenible, ¿por qué esto? Porque todas las empresas que conozco que han tenido éxito en esto lo han incluido en sus modelos de gestión y en la valoración de los modelos de gestión. Lastimosamente, habrá algunos que por voluntad lo entiendan, pero si no se lo miden como una medición más que se hace en cualquier empresa, no va a haber resultados tangibles y no lo van a entender como está tratable. El implementar infraestructura más amigable genera muchos ahorros, muchísimos ahorros en la organización. Nosotros solamente con un proyecto que fue de establecer espacios abiertos en la organización, se logró prácticamente deshacerse de 2 edificios completos, con todo lo que eso equivale, el arrendamiento, los costos de cámaras, de oficiales, de limpieza, de pago de patentes, de todo esto. ¿Por qué? Porque se logró adecuar la infraestructura y se empezó a hacer espacios abiertos donde la gente podía interactuar, además de que se mezcló con una parte del teletrabajo. Reutilización de recursos, rendición de uso de insumos, lo que hablábamos, ¿verdad? El transporte sostenible, las mejoras de procesos. A veces son procesos muy sencillos. Nosotros en la organización hicimos un análisis de cómo podíamos reducir, por ejemplo, el uso de papel en ciertos procesos. Y nos dimos cuenta que el 70% de los procesos podían utilizarse firma digital y podíamos almacenarlos en reservorios digitales. Y estaba completamente alineado con las leyes y completamente alineado con el negocio. ¿Cuál era el temor? Que estábamos acostumbrados a que los papelitos con la firma escrita hablaban, ¿verdad? Y fue un proceso de culturización de 6 años, pero lo logramos. También el Poder Judicial lo logró. Estamos hablando de organizaciones cuyos valores en cuanto al valor del papel son realmente importantes y se logró hacer. Compras sostenibles definitivamente, la producción más verde, generar una ecocultura, es como le llamo yo, realmente es un valor. A estas alturas, el que considere que no es rentable ser eco, por ponerlo en palabras de los muchachos de ahora, realmente no va a tener mucha sostenibilidad en el tiempo. Y hacer toda la compra de equipos, desde las computadoras, desde las luminarias, desde todo lo que usted necesite, más eficiente. Con solo cambiar una computadora vieja por una nueva de ahorro de energía que tenga eso, de Safe Energy, te estás ahorrando entre el 70 y el 80% de la energía. Entonces son unos cuantos ejemplos, ¿verdad?, que les puedo dar que son fáciles de aplicar y que cualquier organización lo puede ir planificando. Eso sería. Por ahora quedo a disposición de ustedes para preguntas con mucho gusto. Espero que haya sido de interés para ustedes. Muchísimas gracias, Carla. De verdad que muy enriquecedor el tema. Acá tengo una consulta de Aileen que dice que por los tiempos de crisis
del COVID-19, ¿cuáles serían las estrategias a seguir en buenas prácticas ambientales en sostenibilidad ambiental? Bueno, esa es una pregunta que tiene convencidos y tiene personas que les están dando el espera, ¿verdad? Eso es interesantísimo. De hecho, hace poco di otro webinar precisamente de cómo nosotros tenemos que entender que esta nueva normalidad no puede ir totalmente desasociado ¿verdad? Dispareja del tema ambiental. A ver, para responderlo así, si usted está convencido en este momento de que la crisis le está generando también una crisis económica, tiene que sí o sí ser eficiente en sus procesos y en su producción. No puede ir de otra manera. Si usted no cree en el ambiente, como le decía yo a muchas personas cuando he compartido en otros foros, yo tengo el amor ambiental porque de hecho tengo muchos años atrás, trabajé en ONGs del tema ambiental, conozco muy bien el sector. Ya en mi corazón lo traigo y lo traigo intrínseco. Jamás pensé terminar en un banco haciendo esto, pero bueno, la dicha me tocó, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que usted como asocia ganancias de un banco, dígale a un banquero que invierta para temas ambientales. Si nosotros lo logramos realmente y entendimos que la eficiencia no es un tema de amor verde o de corazoncitos verdes, ¿verdad? Sino que es de rentabilidad, usted puede entender que en este momento de crisis, entre más eficiente usted sea, lo poquito que le llegue va a poder tener ganancias. Si usted ahorita obviamente tal vez no tenga dinero para invertir, pero entonces lo que tenga en el proceso productivo, hágalo de la manera más eficiente, tratando de impactar de la menor manera posible el ambiente. Porque, por ejemplo, ahorita estamos hablando del cambio climático. El cambio climático no se detiene por la pandemia, ¿verdad? Y estamos viendo efectos en la agricultura, en la ganadería, inclusive en la infraestructura, en las inmobiliarias que están construyendo grandes edificaciones de turismo, pero no están tomando en cuenta el cambio climático. Y ahorita, hace poco, en otro evento que estábamos, nos dijeron, bueno, aquí hay un mapeo que hizo el Instituto Meteorológico de Costa Rica de las zonas de riesgo climático. Y resulta que varias de las inversiones que está haciendo el banco ahorita están siendo en lugares que dentro de 10 años van a estar tal vez inundados. Nunca nadie había tomado ese criterio. Entonces, sí o sí, tenemos que estar alineados con los temas ambientales para generar la sostenibilidad del negocio ahorita en esta pandemia y con mucha más razón para el futuro. Genial, listo. Muchísimas gracias. Katia nos hace una pregunta un poquitito extensa. Se la voy a comenzar a leer. Dice, me gustaría saber como parte del sector público, ¿con qué cuentan las empresas que las diferencien y que les permitan ganar un plus para ofertar a la administración pública? ¿Qué las hace más competitivas? ¿Qué se puede utilizar como parámetros para ganar puntajes extras sin caer en la limitación de los demás participantes, pero que sí incentiven contar con estas prácticas para mejorar el ambiente de cara a la carbono neutralidad? Esto por cuanto Excelente. se hace difícil introducir estos requisitos en los carteles, dado que obligar a las empresas a contar con ISO ambiental puede considerarse como excluyente y motivo de futuros recursos. La entiendo perfectamente porque ese es mi día a día. Me ha tocado en una institución pública durante 15 años ver cómo favorecemos o cómo ampliamos las posibilidades de organizaciones que sí están haciendo prácticas responsables versus las que no, pero cobran más barato, ¿verdad? Entonces al inicio solo era precio. Empezamos a hacer investigación, trabajamos de la mano con la Contraloría General de la República, hemos trabajado con otra cantidad de organizaciones públicas donde se ha ofertado y se han puesto condiciones de admisibilidad. Hay dos temas, puede ser con condiciones de admisibilidad o puede ser con unos puntajes adicionales en oferta. Tenemos las dos modalidades. Dependiendo del cartel, sí se piden prácticas ambientales sí o sí, dependiendo, y recordemos que esto es importante. Nosotros no podemos pedir condiciones que no hayan en el mercado. Entonces, no podemos llegar y favorecer a una sola empresa, ¿verdad? Si no hemos hecho estudio de mercado, mucho menos una institución pública, y si ese estudio de mercado está dentro de la razonabilidad de precio. Entonces, si esas condiciones se dan, usted puede poner las condiciones perfectamente como condiciones de admisibilidad. Si es un producto, un servicio que es muy común y que va a haber mucha competencia y puede
puede haber demandas porque pongamos ciertas condiciones, se le asignan puntajes. Entonces, la organización puede ganar el precio, pero tiene que tener 2 o 3 puntos asociados a este. Entonces, le va a ir motivando a que cambie. ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos hace también 12 años a darle seguimiento a todos los proveedores más grandes de la organización y que con más frecuencia nos facturaban, porque al ser organización pública, obviamente, nosotros no podemos obligar como las empresas privadas a solicitar ciertas cosas. Entonces empezamos a capacitarlos y a formarlos para que ellos mismos pudieran ir entendiendo cuáles prácticas tenían que implementar para mejorar su rentabilidad también y para ofrecer un mejor servicio alineado con los carteles que ya estamos pidiendo. Y nosotros ahorita, por ejemplo, hemos incorporado una serie de indicadores y no ha habido ningún problema. La mayoría de la gente ya está respondiendo porque no solo Banco Nacional lo pide, sino que lo piden otro montón de organizaciones e inclusive ya nos piden que nosotros les demos cartas de recomendación para otros procesos de contratación. Don Mario nos pregunta que, bueno, dice que él es fabricante de resistencias eléctricas para calentar maquinaria, que si este tipo de producción se puede calificar como carbono neutral. Bueno, es que carbono neutral no es el producto. Hay dos tipos de procesos para el tema de carbono neutralidad. Una cosa es la medición de gases de efecto invernadero para mi empresa, que cualquier empresa puede hacerlo, cualquiera. Y otra cosa es la medición de la huella de carbono para un producto o un servicio. Son dos cosas parecidas pero diferentes, ¿verdad? Entonces, al producto se le puede sacar perfectamente, hasta que yo conozca, casi todos los productos se les puede sacar huella, y a todas las empresas se les puede hacer medición de GI y todas pueden clasificar para gases de efecto invernadero. Entonces, para el proceso de carbono neutralidad. Entonces, en resumen, tanto producto como la empresa, depende de lo que quiera hacer, se puede perfectamente, se le puede asesorar para que lo conduzca a ser más eficiente y mucho más productivo. Perfecto. Dice, ¿cómo incentivar la cultura ecoamigable cuando la mayoría de personal no tiene un elevado grado académico y muchas veces se le dificulta entender estos temas? Viera qué interesante. Le voy a comentar a esa persona que entiendo. A mí en algún momento me ponían que yo era la evangelizadora verde, ¿verdad? Porque esto es un tema ni siquiera de grado académico. Se lo voy a poner así. En el Banco Nacional y en cualquier organización como estas, el requisito es tener por lo menos colegio, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya hay un grado académico. La mayoría son licenciados, máster, doctores y demás. Y aún así, a estas personas les costaba diferenciar entre papel y banano. Se los pongo así de chistoso porque decía residuos orgánicos y papel y me encontraba la cáscara de banano en el papel. Entonces, no tiene que ver realmente con grado académico. Tiene que ver en cómo usted genera una capacitación permanente para los procesos y de acuerdo a la industria en la que está. Obviamente, si usted es una empresa de servicios, una empresa de producción, una fábrica, van a tener horarios alternos diferentes, van a tener otro tipo de cultura, es claro que sí, pero viera que no tiene que ver nada con grado académico. Se lo puedo decir yo cuando llegaba a darle charla a los auditores y tenía yo que sacar como la maestra Pochita, ¿verdad? Un poquito ahí, ponerme intensa, ¿verdad? Porque los auditores con todo ese conocimiento y son los que principalmente tienen que estar alineados con el gasto eficiente de los recursos y todos, y eran los que más me gastaban todos los recursos. Fue un proceso de demostrarles cómo se podía cambiar. Entonces, por eso es importante cuando hablábamos del tema de comunicación, de identificar cuáles son mis grupos, ¿verdad? ¿Cómo los voy a trabajar y hablarles en el mismo idioma? Ese es un tema. Y el segundo es buscar líderes dentro de esos grupos que sean los que lleven la batuta, porque si usted lo hace solo, no lo va a lograr. Se lo digo que fue la primera lección que aprendí, era en hace 15 años, era Carlita y su sombra, ¿verdad? Empezando con este tema y a veces la sombra me huía por ahí, ¿verdad? Y después cuando me di cuenta que yo tenía que convencer a otros líderes en cada una de sus áreas de que impulsaran esto desde su trabajo, desde su día a día, de su cotidianidad, empezó a funcionar las cosas.
Entonces, sí, requiere de un proceso de convencimiento diario y de generarlo con buenos ejemplos, con buenos líderes y con buenas métricas. Perfecto. Dice, ¿cuál es su consejo en la materia para un pequeño emprendimiento de feria de agricultor en lote propio, sin construcción, que se realiza los sábados con 8 pequeños productores? Mi esposo y yo vendemos quesos y productos alimenticios artesanales y estamos en proceso de formalización. La idea es hacer unos localitos en corto plazo. Actualmente lo que se hace es utilizar los residuos orgánicos para abono únicamente, pero somos de corazón 100% ambiental. Bueno, me suena que ya está haciendo lo que puede hacer con las condiciones que tiene, ¿verdad? Ahorita sería, bueno, con lo que me está diciendo, ya está empezando con algo pequeño. Vean qué lindo este ejemplo, porque la gente dice, ah, no, cuando ya sea X marca de supermercado empiezo a trabajar. No, tiene claro que es un emprendimiento pequeño en un lugar pequeño y ya está haciendo gestión de residuos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo principal que tiene que identificar? Bueno, ¿cuál es su cadena de valor? ¿Quién le trae el queso? ¿Cómo lo, ¿verdad? ¿Qué desechos genera? ¿Qué otros impactos? Si está gastando agua, electricidad, si en transporte se puede ser más sostenible porque resulta que hace 5 viajes o solo uno, o resulta que todos llegan diferente porque no hacemos todos un carpooling, ¿verdad? O sea, hay diferentes formas, yo tendría que ahondar más y poder entender más cuál es la dinámica de la ¿verdad? De todo el proceso que está haciendo, pero a priori así, con lo que me está diciendo, me pareciera que el tema de residuos, el tema de ir gestionando luego, posteriormente, que los locales sean eficientes, ¿verdad? Eso no significa que sean más caros. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en lugar de un bombillo incandescente, le pone un bombillo de LED, por ejemplo. Y ahora hay muchas versiones de LED y yo misma las compruebo porque siempre que doy estas charlas trato de tener como, ¿verdad? Como criterio para decirlo, más accesibles. Eso le va a garantizar que desde el inicio no se le va a ir en facturas eléctricas todo lo que va a vender en su producto, ¿verdad? Hacer más eficiente el proceso. Entonces, por ejemplo, si me dicen, no, mire, es que yo hago 4 viajes, no voy a hacer solo uno y voy a traer más mercadería y voy a traer, no sé, estoy pensando, un refrigerador, un congelador que sea un poquito más eficiente. Ya en el mercado hay. Entonces, lo que hay que buscar siempre no es el que sea más barato, no necesariamente el más barato, pero yo tampoco creo que el más caro. Creo que es nada más de buscar dentro de mi nicho de mercado cuáles son los elementos que yo ocupo para producir y buscar cuáles alternativas hay. Inclusive, muchos emprendedores no saben que los bancos tenemos unas líneas de crédito especiales para este tipo de productos. Si usted me dice que es que usted quiere hacer un local y que el local va a ser eficiente y que además va a comprar equipamiento eficiente, ya tiene una línea de crédito en Pyme Verde que le da una tasa preferencial de la tasa normal de crédito y le da un acompañamiento en charlas gratuitas, en expertos que lo pueden ayudar y se hacen a veces talleres de intercambio de proveedores para poder hacer una cadena de suministro y una conexión entre todos los que están haciendo buenas prácticas. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que dicha que está empezando y que tiene la conciencia. Y listo, finalizamos a las 4 en punto casi con este webinar de hoy. Buenísimo. Muchísimas gracias, Carla. Ya no Con tenemos mucho gusto. más preguntas. Y muchísimas gracias a todos, de verdad, por acompañarnos. Ha sido toda una trayectoria y ahí veo muchas caras conocidas, por dicha. Ya tenemos un mes en esto. Y de verdad, muchas gracias por sacar el ratito. Carla, no sé si tenés algunas palabritas como para No, finalizar. muchas gracias y de verdad les digo, esto es un tema de convencimiento, pero también es un tema de rentabilidad. Eh, Realmente mi experiencia ha sido, si usted lo hace bien, no solamente le ahorra recursos al planeta y que los podemos compartir y que tenemos que compartirlos porque ya están totalmente agotados, sino que además es un tema de reactivar la economía de una manera responsable y dejando algo para nosotros mismos y para nuestros hijos. Porque mucha gente dice, ah, para mis nietos. No, en este momento, el promedio de un costarricense, el promedio de vida de un costarricense es de 82 años. Usted se pensiona y todavía le quedan 25 años más, por lo menos, para estar en este planeta. Entonces, ¿qué va a hacer? Piense por usted cómo va a consumir, qué va a comprar, de qué va a vivir si usted no empieza a gestionar de manera eficiente y rentable su organización.
Perfecto. Muchísimas gracias, Carla, por la Con mucho compañía. Y gusto. muchas gracias a todos, de verdad. Vamos a estar haciendo más webinars. Ahí los vamos a estar posteando en nuestras redes sociales también para que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.